Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente. Cuando el poder intimida, la mente se blinda legalmente. No es solo... Bienvenidos a otro episodio de Legalmente, el podcast en donde bajamos del pedestal al derecho y lo conectamos directamente con tu día a día. Yo soy el Coy Ornelas y como sabe, cada semana estamos invitando a profesionistas destacados en el ámbito jurídico para traerle a usted información que sea de valor. Si el día de hoy le entregamos, como siempre le digo, un consejo que le ayude a usted en su empresa, en su casa, en su día a día, créame que legalmente ya hizo su tarea. Hoy nos acompaña un gran invitado, un abogado muy experimentado en el terreno del derecho laboral y del derecho corporativo. Nomás para que se dé una idea, es un abogado certificado por la NADE, es miembro del Comité Laboral de la Coparmex y fue fundador y expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mexicali y exdirector del Comité Laboral del Comité Laboral y de Seguridad Social de INDEX. Ya se dará una idea. Abogado súper experimentado. Nos acompaña el licenciado Luis Aurelio Espinosa Araujo. Amigo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy contento y sobre todo lampareado con las instalaciones. Qué bárbaro, ¿eh? Tenía razón Héctor, en comentar que es una experiencia inigualable, ¿no? Gracias por haber asistido, Lick. Y fíjate que justamente hay mucho que comentar el día de hoy y mucho que preguntarte. Estamos viviendo cambios que están transformando el contexto jurídico en nuestro país a nivel constitucional, laboral, prevención de lavado de dinero, fiscal y ahora con un proyecto de reforma que ayer fue justamente aprobado por el Senado de la República, la ley de amparo. Entonces vienen cosas muy desafiantes para las empresas y para el ciudadano de día a día. En el contexto laboral, vamos haciendo un mapeo inicial. En el contexto laboral, tú como experto, ¿qué es lo primero que ves que tienen que hacer los empresarios ante estos desafíos? Gracias por lo de experto, ¿eh? Ay, no me subiste hasta el cielo. Pues mira, yo creo que pudiéramos empezar por lo siguiente. Ser patrón en este país es ser heroico. Hay que decirlo de esa manera. Según el INEGI, el 99.8% de los patrones en este país son las MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues la persona que vende tacos, la persona que tiene un taller mecánico, todas estas personas son patrones, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que es la ley secundaria del 123, pues reglamentaria del 123, constitucional, pues desde luego que es la que rige a todos los patrones en este país. Nada más que hay un pequeño detallito. La Ley Federal del Trabajo, en toda su reglamentación, regula tanto a patrones grandes como a patrones chicos. Entonces, de ser así, pues entonces ya tenemos que un patrón chico no va a cumplir con toda la reglamentación con la cual cumpliría una empresa grande, ¿no? Una empresa gigantesca, por ejemplo, Walmart o cualquiera de estas empresas grandísimas. Entonces, aquí entramos en problemas porque la pregunta es, ¿con qué debe de cumplir un patrón? Bueno, pues si lo vemos a grosso modo, pues te diría, tiene que cumplir con un sinfín de regulaciones, un sinfín de normas. El otro día me decían, oye, pero yo quiero cumplir, me decían, con todo lo que es la ley. Le digo, pues está muy fácil, le dije. Agárrate la Ley Federal del Trabajo, agárrate el ChatGPT si quieres y empieza a cumplir con eso, ¿no? Uh-huh. No, pero dame una guía. Bueno, a ver, ¿qué tipo de guía quieres? ¿Qué tipo de patrón tú eres? Porque si me dices que eres un patrón pequeño, pues por lo menos, pues ahí el mismo artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los documentos que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son esos documentos? Pues los básicos. Velo como una vida de un ser humano, ¿no? ¿Cómo empieza el ser humano? Pues con su acta de nacimiento. ¿Cómo empieza una empresa? Pues con su acta constitutiva, en caso que sea una persona moral. O si eres un patrón persona física, pues te diría, ya tienes la idea de ya constituirte una relación laboral, pues es el contrato de trabajo. Entonces, por ahí empiezas. El contrato de trabajo, que es la fotografía del momento, regulado por la ley del artículo 25. Ahí vienen todos los requisitos, no tienes por qué darle más. Un cliente me decía, licenciado, ya no te voy a necesitar. Yo, qué bueno, le dije. ¿Por qué? Le digo, porque ya ChatGPT le pregunté, le dije, ¿no? Le di el prompt clásico, ¿no? Uh-huh. Dame
un contrato de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ah, bueno, perfecto. Ya le hizo un contrato bien bonito, ¿no? Ya me lo trajo y lo vi yo. Oh, qué bonito contrato, le dije. Y ya lo revisé. Oye, pero ¿y esos artículos de dónde son, eh? De Argentina. Le digo, no, compadre, pues es que por eso buscas a un abogado. Un abogado es como artesanal. Lo artesanal es lo bonito. Te vamos a fabricar un contrato de acuerdo a lo que necesitas. Entonces, siguiendo con esa idea, pues tienes el contrato, tienes la lista de asistencia, o sea, todo lo que regula la relación obrero-patronal con tus trabajadores, pues el trato con tus trabajadores, pues es lo que va a imperar. ¿Van a necesitar pagarles salario? Sí. Entonces ocupas recibos. ¿Quieres regular lo que es la asistencia a los trabajadores? Pues está la lista de asistencia. Oye, pero tengo que tener la de huella digital y ADN. No, espérate. Eso es nada más si quieres elevar el nivel. Pero tú, basta una hoja donde le pongas entrada, salida, el trabajador firma y ya. Entonces, si te fijas, llevar la relación laboral en un grado sencillo, pues es muy fácil. Donde ya se complica es cuando les decimos, pero es que yo quiero cumplir con todo lo que dice la ley. Ah, bueno, entonces le dices, tienes que crear las comisiones mixtas. ¿Y cuáles son esas, licenciado? Bueno, pues la de capacitación y adiestramiento, la de elaboración del reglamento interior de trabajo, la de seguridad y higiene, capacitación y adiestramiento de productividad, y ahí empiezas, ¿no? La escalafón. ¿Y esa cuál es, licenciado? Bueno, pues es que la ley, cuando tienes un sindicato interno, un contrato colectivo, y empiezas a hablar de cosas y al rato el cliente se queda, no, pues no. Oye, Luis, quiere decir que si, por ejemplo, fuera la Secretaría del Trabajo del Estado a realizar una inspección, imagínate toda la cantidad de requisitos que tendría que verificar. Siendo honestos y digo, sin balconear a nadie, pero sí puede poner en aprietos a un empresario que no tiene un reglamento interior del trabajo, que no tiene los contratos colectivos o que no tiene las comisiones instaladas. Madre, o sea, qué los haces pedazos. Los haces pedazos, pero sí de una, ¿verdad? Me ha tocado inspecciones de patrones grandes y la verdad, con toda la infraestructura, departamentos dedicados exclusivamente a la atención de todo esto, al compliance y todo lo demás, que es la prevención de riesgos, pues, y ellos de todas maneras les encuentran 2, 3 cosas. Y les empiezan a preguntar de las 41 normas oficiales mexicanas de seguridad, y les empiezan a preguntar, dame los protocolos que habla el 132. Entonces, una empresa grande sí los va a tener. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a otro tipo de normas internacionales, la de las aduanas, ODEA, CITIPAD, o sea, RBA, o sea, hay muchas, ¿no? Entonces, están acostumbrados ellos a la cultura del cumplimiento. Pero estamos hablando de las empresas 0.02% de este país, o sea, las grandototas. Pero una pequeña, donde le dicen, oye, a ver, dame el contrato de trabajo. Uy, el contrato de trabajo. Pues me acuerdo que le hice por ahí y te traen el contrato y lo visto. Oye, mejor no lo exhibimos porque mira nomás qué cosa tan hermosa me trajiste, ¿no? Y les empiezas a decir, oye, ¿y los protocolos de hostigamiento y acoso sexual? Porque pues ya tienes que tener un protocolo de eso. Y no únicamente el protocolo, sino las políticas, la difusión y va. Y se ponen a llorar y dicen, no, Lick, pues ¿qué cree? Pues en la inspección vamos a poner un número, ¿no? De 120 reactivos, 118 no cuenta. ¿Qué tal? O sea, y si estamos hablando que las multas son o pueden ser hasta 5,000 UMAS, 103 hasta la UMA, pues una empresa donde le aplican, vamos a ponerle bajita la mano, 50 violaciones a las normas de trabajo, multiplícalas por el máximo que pudieran ser 5,000 por 113 que está la UMA, pues son millones de pesos. No, es una locura. Aquí están las llaves. No, fíjate que eso que comentas, me lo han comentado a mí muchos de las personas a las que he ayudado, notarios públicos que han señalado, si vienes con una sanción, si ves la ley antilavado, pues una locura la sanción, no son millones de pesos por error, hermano, y un expediente puede tener, pues son acumulables, ¿no? Los tópicos, ¿no? Que se revisan. Y así dijo, toma mis llaves y mi patente. O sea, ¿quién va a soportar? Duralex. ¿Quién va a soportar eso, hermano? Entonces, fíjate, estamos hablando del contexto regulatorio laboral de una empresa, pero pues le sumamos el fiscal, le sumamos antilavado y toda la serie de obligaciones que tienen, pues, tienen que tener los programas de cumplimiento. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. El costo para el empresario, cumplimiento preventivo o sanción, ¿qué es más caro o qué le saldría más caro? Porque pues el abogado de cumplimiento pues
sus servicios tienen que estar facturándose para darle el servicio de cumplimiento, ¿no? Y el resultado que se espera. Vivir en México es caro. No, bueno, pues es que es cuando uno siempre nos dijeron los profesores en la escuela, yo me acuerdo mucho que decían, muchachos, dedíquense a la prevención, a la cultura de la prevención. Pero la verdad es que imagínate tú una MIPYME, acuérdate, 99.8% de los patrones de este país, ¿no? ¿Ellos de qué están preocupados? ¿Están preocupados del cumplimiento normativo? Pues no, es la verdad de las cosas. No podemos obviar el elefante en la sala, ¿no? O sea, la mayoría están preocupados por el día a día. ¿Cuánto me va a causar? ¿Cuánto me cuesta? Tengo que conseguir los insumos, tengo que conseguir la materia prima, tengo que ver que no me falle nadie el día de hoy. Por eso es que, por ejemplo, la reforma de la reducción de jornada, los patrones chicos están pero como locos. Porque imagínate una papelería y dice la papelería, oye, aquí nada más atendemos 2. Y ahora resulta que la otra persona que me ayuda va a trabajar nada más 5 días y va a descansar 2. Pues yo voy a tener que atender el negocio, pero si yo atiendo el negocio, ¿quién va a ir a buscar los clientes? ¿Quién va a ir a buscar los insumos, las materias primas? Pues no se puede hacer esto. ¿Cómo le ha pegado a las empresas, Aurelio, el aumento de los periodos vacacionales? De 6 a 2, hermano. Y fíjate, estamos abajo porque internacionalmente son 18. La OIT, de hecho, dice que son 18, lo mínimo que debiéramos tener como país. Y ahí entramos en un tema bastante interesante porque si nos vamos a los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo, que pertenece pues al ámbito internacional del cual México no puede abstraerse, pues tú dirías, pues es que México estamos todavía cortos pues en todo eso. Y en el tema de vacaciones es una situación pendiente que traíamos ahí. Pero lo cierto es que, acuérdate, 99.8% de los patrones en este país acostumbrados a 6 días y se les hacían mucho. Ahora que tener fuera un trabajador 2 semanas pagándoles, dice, pues, ¿quién me va a hacer el trabajo que hacía el otro, no? Entonces, la realidad realmente patronal en este país de los patrones de MIPYMES es catastrófica. Por parte de los trabajadores, pues sí, si nos vamos al lado de los trabajadores y desde esa óptica, pues dices tú, por fin se hizo la justicia, ¿no? Qué padre, qué bueno que ahora tenemos 2 semanas, sobre todo con los altos índices de depresión, de problemas psicológicos y todo, lo que tronó ahora en la pandemia. El famoso burnout también que le llaman, ¿no? Sí. Entonces, ese estrés laboral terrible, que ciertamente mucha gente sí lo sufre. Y esta parte, digo, lo quiero tomar más para enfrente para no interrumpirte tu aportación que haces en este momento. Pero mucho de lo que yo veo que hay que mejorar en las empresas son los entornos laborales. Claro. Los entornos, porque hay mucho, digas, la cuestión personal de crítica, grilla interna de que lo acusan y es una lucha campal interna invisible porque a la hora del rendimiento impacta, ¿eh? Esto impacta. Lo que tú comentabas, ¿no? Del burnout, bueno, te lo comentaba yo en este aspecto, mucho que cumplir, ¿no? En la cuestión laboral. Sí, de hecho, por eso no es casualidad que nuestro país implementó la norma 035, o sea, lo que son los factores de riesgo psicosocial. Y no es casualidad porque pues esto viene de España también, ¿no? Ellos tienen ya mucho tiempo navegando con esto, pero nosotros aquí en México tenemos un grave problema actualmente, donde la pandemia se vio más, se han disparado los problemas de los trabajadores. Fíjate, el otro día digo, es chisme, ¿no? Aquí esto no se graba ni nada, ¿verdad? Pero el otro día me hablaba una persona, me dice, oye, Aurelio, fíjate que tuvimos una bronca ahí acuérdate que lo laboral es chisme, ¿no? Por eso nos gusta lo laboral, ¿no? Es cierto. Entonces me decía, oye, Aurelio, fíjate que tuvimos un tema ahí en la empresa. Y yo, pues, ¿cuál fue el tema? Pues que una de las trabajadoras se fue a cierto país de Dinamarca y estando fuera del banco, pues sale, como sale uno, pues recoges ahí tu lanita de tu semana. Ella se fue a su vehículo y al momento de quererse subir a su carro, pues resulta que de repente siente algo aquí frío en el pecho y le dice, dame la bolsa. Entonces ella apenas iba a responder cuando escucha clic. Entonces de repente pues se fue corriendo la persona con la bolsa. Entonces la persona dice que se sentó y le empezó a dar vueltas la cabeza, ¿no? Entonces, oye, pues ¿qué fue lo que pasó? Entonces dice que a partir de ese momento fue un parteaguas para esta persona porque dice, me iba a morir. O sea, realmente no salió la bala porque Dios es muy grande. Pero la persona accionó su arma en ese momento.
Entonces, ¿es un evento traumático severo? Sí, es un evento traumático severo de los que habla la norma 035. Nada más que la norma 035 habla dentro del entorno social, o sea, del entorno de la empresa. Entonces, a lo mejor esto no pudiera catalogarse como propiamente parte de la empresa, pero ahí entran muchos detalles, ¿no? Como, por ejemplo, un accidente en trayecto, porque ella iba saliendo de la empresa. Entonces, el trayecto es no que vaya, me distraiga, por ejemplo, que llegue yo a una tienda de conveniencia y luego me vaya a mi casa. Ahí ya no es un accidente en trayecto, porque tiene que ser del punto A al punto B. Así es. Empresa, casa. Pero aquí como se desvió la persona a ir al banco, entonces esto ya ni siquiera entra como un accidente en trayecto. Pero no deja de ser un evento traumático severo para la persona que incide precisamente en el tema del trabajo. Así como hay cientos de casos, yo creo que peores todavía al interior de las organizaciones, que pega, por supuesto. Una persona que está pensando todo el día, me iba a morir, y alguien le dice, oye, acuérdate que la pieza número 20, no me estés molestando. Pues es que imagínate, ¿no? Ahora, ni queremos hablar del caso de las personas que tienen problemas de salud. El otro día me hablaba otra persona, me dice, oye, Aurelio, fíjate que vamos a correr a una persona, pero ¿por qué la vas a despedir? Porque a todo mundo le grita. Es el líder del área, va y les grita, oye, que tú, ¿qué te pasa? Y luego es una persona insoportable. Yo le digo, a ver, espérame, ¿ya le mediste la salud a esa persona? A ver qué es lo que tiene. Pues no. Pues chécala, y eso dice el norma 035, que tienes que preocuparte, pues, no dice eso, obviamente hay otras normas, ¿no? Pero dice el 132, que son las obligaciones patronales, pues que tienes que revisar la salud de los trabajadores. Pues me hicieron caso, ¿no? Verificaron la salud del trabajador, no, hombre, salió, esas personas que nunca se checan, salió con diabetes, salieron todas las métricas súper elevadísimas, salió hipertensión, oye, pues no se te infartó ahí esta persona, ¿no? Entró en un programa, ahora sí que Prevenims. Afortunadamente la persona ya bajó todos sus niveles y se volvió otra persona completamente diferente. Entonces, así como creo yo que al interior de las organizaciones en el país, y aquí hablando de una empresa consciente, una empresa que dice, yo quiero cumplir con la normatividad. Pero si hablamos de una empresa pequeñita, pues oye, yo no estoy preocupado por eso, pues. Entonces, tenemos esa disparidad entre lo que es el patrón grande y el patrón chico, en navegar pues con estos dos polos, que es extremadamente difícil para las autoridades. ¿Crees tú entonces que debería, una norma individualizada o privativa, en este caso dirigida para un segmento muy específico como las MIPYMES, pues podría ser como que una especie de solución, ¿no? He estudiado la Ley Federal del Trabajo, sí, la verdad es que pues, no distingue, ¿no? Patrones grandes de los pequeños, y eso eventualmente pues, puede generar una frustración en los pequeños porque pues, el día a día, el desafío de ganar lo necesario para pagar la nómina, el IMSS, puede ser totalmente un problema para ellos. ¿Tú crees entonces que podría haber una justificación de tipo constitucional, si tú quieres, por la finalidad, como dicen, una finalidad constitucionalmente válida, individualizarles ciertas normas a las MIPYMES? Fíjate, qué buena pregunta, ¿eh? Por lo siguiente, hay que recordar algo. La Ley Federal del Trabajo no se diseñó para cuidar patrones. Eso hay que tener conciencia de eso. Venimos de un proceso histórico. ¿Y cuál es ese proceso histórico? Pues la Revolución Mexicana. Posteriormente, en 1931, aproximadamente, se crea la primera Ley Federal del Trabajo, pero se creó con una situación de decir, bueno, queremos proteger a los trabajadores. Tantos abusos que se dieron antes de la Revolución Mexicana en contra de los trabajadores, pues hay que protegerlos. O sea, imagínate tú un trabajador 18, 20 horas laborando, que se parece mucho al día de hoy, ¿no? Pero no es cierto, en Dinamarca a lo mejor. Pero imagínate un trabajador de 18 horas, 20 horas trabajando, y las mentadas tiendas de raya que escuchábamos nosotros en los documentales, donde llegaba con sus 10 pesos y le decía al patrón, oye, espérame, pero sí, te tengo que dar 10, pero resulta que sacaste arroz, sacaste frijol, sacaste esto de la tienda que tenemos aquí interna, pues resulta que me debes a mí 10 pesos más, ¿no? No te voy a dar nada de dinero y aparte me debes. Oye, pero necesito llevar arroz a mi casa, pues a ver, pues te vuelvo a fiar, ¿no? Y entonces las mentadas tiendas de raya fue algo que se prohibió en aquel entonces, que vaya, volvió nuevamente con algunas empresas vendiéndole productos internos a sus trabajadores, y se prohibió recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero bueno, venimos de un proceso histórico, porque la ley después, en 1970, se reforma casi completamente, luego en el 80, luego en el... O sea, hubo varias reformas hasta el día de hoy, pero no deja de ser la misma ley en esencia de 1931, es decir, netamente proteccionista de los derechos de los trabajadores. Pues hay que decirlo, los derechos consignados en la Ley Federal del Trabajo son derechos humanos laborales de los trabajadores. Y me voy a decir una barrabasada aquí, ¿no? Pero los patrones no tienen derechos. Y es feo, porque muchos me dicen, ¿cómo que no tengo derechos? Tengo derecho a despedir. No tienes derecho a despedir. Es una excepción al principio de estabilidad en el empleo. Es decir, un trabajador tiene derecho humano al trabajo. Por eso se llama derecho al trabajo, ¿no? Entonces, si es así, pues entonces tú puedes despedir a un trabajador, pero porque es una excepción que consigna la misma regla del artículo 47, entre otros artículos de la Ley Federal del Trabajo, y párale de contar. Pero es que yo puedo contratar a quien yo quiera. No, tú estás concretando la obligación del Estado de dar el derecho al trabajo a esas personas que están ahí, que vienen contigo, personas físicas. Entonces, si te fijas, si te pones a ver todo lo que es la ley en su conjunto, pues no hay derechos patronales, pues. Y esta parte, Aurelio, es muy desafiante para los empresarios porque venimos viendo reformas como la ley silla, ¿no? Ahora hay que comprar, pues no sé qué tantas sillas para todos los trabajadores que tienes y ergonómicas, ciertas características que me imagino que en el aspecto fiscal van a ser deducibles, pero inicialmente no dejan de ser un impacto económico para las empresas. Y luego tenemos un proyecto de reforma que no tarda ya en entrar en vigor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Tengo entendido que todavía no está vigente esta parte, ¿no? Y entonces, puras reformas que, como bien dices, son protectoras de los derechos de los trabajadores que como tienen ese derecho humano a ocuparse para proveer a sus familias, pero el empresario es un detonante, es el motor de la economía y el gobierno les da ciertos estímulos fiscales, pero aún así yo los veo. Es brutal, como tú dijiste en un principio, es una tarea titánica de todo lo que viene para los empresarios. Y estamos hablando solamente del enfoque laboral. Si le volteamos a ver al enfoque fiscal, cállate la boca. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué les estás recomendando tú a los empresarios? Porque tú eres abogado laboralista, pero también eres experto en derecho corporativo y tu visión es más integradora, ¿no? De las diversas disciplinas. Les estás aconsejando, hey, voltea a ver acá. Voltea a ver acá. Y es una volteadera de ver para todos lados y casi es poner una muralla, ¿no? De blindaje, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Sí, primero es concientizar. O sea, una de las grandes preguntas de la humanidad creo que ha sido esa. ¿Quién soy, no? Y luego, ¿a dónde voy y de dónde vengo? Son las tres grandes preguntas. Y hoy más que nunca se pueden aplicar a esto que estamos platicando. Si bien es cierto que el derecho en su conjunto fue para proteger al trabajador, el patrón tiene que tener esa conciencia también. Pero la tiene. No la tiene. Y te voy a decir por qué. Porque no la tiene porque ellos están dedicados a otra cosa. El empresario, ¿por qué constituye una empresa? Sería la primera pregunta. Bueno, pues la constituye para ganar dinero, para subsistir. Entonces ahí es cuando dice, bueno, tengo que entrar con una sinergia con los trabajadores. Pues sí, muchos autores hablaron del capital humano y mil cosas, ¿no? Pero nada más equivocado, porque realmente lo que tienes que ver aquí es que, a ver, somos tú y yo contra el mundo. Tiene que decir el patrón al trabajador. Tú y yo somos uno. Tenemos una función, pero ni tú eres más ni yo soy más. Entonces, ahí cuando empiezas con esa concepción, lo primero que vas a ver con un patrón de este tipo es, primero, si es un patrón grande, pues es toda una estructura. Es un diagrama de flujo gigantesco, toda una estructura piramidal. Entonces, que tú dirías, bueno, pues este tipo de patrones es otro tipo de asesoría que se les da. A ellos no les puedes decir, oye, pues mira, resulta que tienes que... No, porque ellos ya tienen una estructura que depende de un CEO, a lo mejor es una subsidiaria que viene de una holding de Estados Unidos. Pues ellos ya tienen toda su estructura y no te necesitan para eso. Te necesitan más bien para un tema preventivo, para un tema de llevar juicios, para un tema de cumplir la normatividad, un compliance pues ya a profundidad. Pero un patrón chico sí te da esa oportunidad de decirle, sentarlo, ponerte a un lado de él, a lo mejor una cervecita, no sé, cosas de esas, ¿no? Y ponerte a platicar ya en confianza con él y decirle, mira, a ver, ¿qué vamos a hacer? El otro día venía un patrón conmigo, me dio mucha risa porque me dice, yo sí quiero cumplir con la ley, un patrón chico.
Y le digo, pues está bien, ya le di yo todos los pormenores de qué es lo que tenía que cumplir. Me dijo, yo creo que sí puedo cumplir con todo eso, me dice. Ah, sí, pues qué padre, bien salsa, ¿no? Órale, pues. Y me dice el patrón al final, me dice, está bien, dice, pero ya que tengo todo eso, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es que en este país existe el régimen obligatorio del seguro social. Entonces tú tienes que pagarle seguro a tus trabajadores. Se puso triste, le salió una lágrima por la mejilla porque dice, ¿cómo que tengo que pagar seguro social? Pues si ya fui con el contador y el contador me hizo la sábana y resulta que al final me va a quedar de utilidad $1. Yo no puedo registrar a los trabajadores en el seguro social. Entonces le digo, a ver, tú no vas a cumplir con la ley entonces. Y te voy a decir por qué. El seguro social, al final de cuentas, es un seguro que tú contratas a lo mejor de tu carro. Uh-huh. ¿Para qué lo contratas? Pues a lo mejor nunca lo vas a usar. Qué bueno, estrellita. Pero si el día de mañana tu trabajador se te accidenta, tú vas a tener que pagar todo lo que establece la ley en el capítulo de riesgos de trabajo en lo que se refiere a ese trabajador. Si se quiebra su patita, tú, con todo respeto, no patita, yo lo digo con cariño. Si se quiebra su piecito, pues tú vas a cargar con todas las curaciones, con todos los gastos y la incapacidad en su momento, vaya en la redundancia, incapacitante de este empleado. Si va a durar 2 años, te vas a tener que pagar a ese trabajador. ¿Para qué es el seguro? Bueno, pues el seguro es para eso. Entra el Estado a decir, no te preocupes, patrón, págame las cuotas y cuando pagues las cuotas yo te protejo. Si al trabajador le sucede algo, yo voy a entrar al quite. Si tú quedas relevado por el 53 de la ley de seguro social, te estás relevado tú, no te preocupes. Para eso es el seguro. Pues sí, pero es que son carísimas las cuotas, licenciado. Pues yo entiendo que son caras las cuotas, nada es barato en este país, pero también es cierto que tienes que contemplarlo en tus contingencias como empresa. Entonces, ¿qué debiera hacer un empresario? Un empresario, cuando recién abres tu negocio, tienes que tener una opinión interdisciplinaria, o sea, que es preguntarle pues al contador, al abogado, a todos los expertos para decirles cómo puedo navegar en este sistema, porque al final es un sistema en el que estamos imbuidos. Entonces, ya viendo todo eso, diciendo, bueno, pues sí me da, pues entonces ya entonces con esa conciencia de cumplimiento, entonces ya te vas derecho a cumplir. Uh-huh. Pero si dices de entrada, oye, quiero tener 15 trabajadores y luego no sé ni cómo pagarles, pues no estás haciendo las cosas bien. Tiene que ver con un mapeo de tus necesidades como empresa y una vez que las determines es hacerte la pregunta, ¿cuánto me cuesta, ¿no? A nivel de permisos, de dar de alta en el IMSS y todo eso. Que luego haces tus estudios de mercadeo y luego, ¿y cuándo hiciste tus estudios de trabajadeo, no? Uh-huh. No se dice así, pues, pero o sea, tu estudio, pues, de cuál sería tu contingencia medible cuando contratas a un trabajador. O sea, todo eso tienes que también contemplarlo porque va a ser la base de tu negocio. A menos que el día de mañana, como decía Andrés Oppenheimer, pues al rato que la máquina automatices. Bueno, si vas a automatizar, no vas a necesitar empleados. Que es mucho de la tendencia ahorita actualmente porque una máquina no te va a pedir lo que te pide un trabajador. Y ya mencionabas ahorita el tema de la ley silla y todo esto. Entonces, ahorita están vueltos locos los patrones con la ley silla. O sea, ¿cómo se va a fiscalizar eso? Todo es responsabilidad, de acuerdo a la ley, es responsabilidad de las autoridades. O sea, es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus órdenes federal y estatal. ¿Para qué? Pues para observar el cumplimiento de las normas laborales. La ley silla es una norma que establece la misma ley como obligación para los patrones. ¿Ya existía antes? Sí, existía antes. Nada más que ahora le pusieron más candaditos. Uh-huh. Antes decía, bueno, una sillita ahí. Ahora no, ahora dice con respaldo. Ergonómica, descansapié. Oye, pues casi le dices una gamer, ¿no? Fíjate que esa parte sí es importante y creo que lo comentaba con alguna de las invitadas que hemos tenido aquí en el podcast, la licenciada Diana Verónica, le mando un saludo. Saludos. Le comentaba a ella que pasaba aquí una tienda aquí de donde ven, Office Depot se llama la tienda, y estaba un vigilante muy obeso. Y yo nomás lo miraba que se movía y que estaba incómodo y le pregunté, oye, ¿a qué horas entras? No, pues andaba bien, preguntó, ¿no? Pues que entró creo que a las 9, me dijo, ¿y a qué horas te vas? Total de que sacamos la cuenta, estaba ahí como 14 horas. Y te sientas, no, es que si viene el supervisor me regaño. Y el señor muy subido de peso, entonces es una cosa de humanidad. Ahí sí, para que veas, estaba muy justificado el descanso, pero yo estoy pensando ahorita en maquiladoras
que normalmente pues siempre su trabajo es estar sentados. Va a haber su puesto de excepción, me imagino, allí. Lo que pasa es que la ley, ¿por qué se hizo? La ley se hizo por los abusos patronales. Por eso se crearon. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Hay más de 264 iniciativas. Me la iba a traer impresa, pero dije, no, son 67 hojas. Dije, no me voy a traer todas las iniciativas ahorita. Pero hay iniciativas hasta para tirar para arriba. El otro día, precisamente, me estaba leyendo las iniciativas y escuché en el radio que dijeron, oye, pues ya se está planteando la iniciativa. Eso fue en el periodo anterior de las sesiones del Congreso. Dice, se está planeando la ley vaso de agua. Yo cuando la escuché, pues me reí y dije, ¿cómo que la ley vaso de agua? Al rato va a ser la ley Gatorade o qué. Pero ya en un segundo pensamiento dije yo, a ver. La ley federal del trabajo no puede verse de que hay todo para el patrón o todo para el trabajador. No, la ley tiene que ser justa en ese sentido. Entonces, pensando eso, me fui a cierta tienda de conveniencia aquí de la ciudad y ya esas cosas que tú te las llevas en la mente, ¿no? Y estamos ya pagando en la caja y de repente la persona que estaba ahí en el cajero le dice algo a la supervisora, y todos escuchamos. Le dijo, oye, por favor, ten dinero. Y viene la supervisora y le agarra el dinero y dice, ¿qué quieres? Pues tráeme una botella de agua, dice. Y se fue, ¿no? Y ya venía con la botella de agua y le dijo, oye, pero es tu descanso. Le dice al cajero, el cajero cobrando, no sé, trabajando y todo al mismo tiempo. Y dice, no, todavía falta para mi descanso, faltan como unos 20 minutos. Entonces no te voy a dar la botella, le dice. Con esos arrestos, a nosotros que estábamos ahí, nos dio coraje. Ahora el pobre trabajador, o sea, imagínate unas jornadas extenuantes, ponle tú 8 horas, no, ni siquiera extenuantes de horas, no, las 8 horas estar parado, cobrando en estas tiendas, sin agua. Y luego, él tuvo que comprarla, ¿eh? O sea, nada de que, vas y el garrafón que tiene ahí la empresa, no. Entonces nos dio coraje, ¿no? Y venía mi esposa ahí a un lado y dijo, mi esposa enojada va, agarra una botella de ahí del refrigerador, dice, cóbramela. Se la cobró, ten, le dice mi esposa, agárrala. Y se le fueron los colores al muchacho, no, muchas gracias, que no sé qué. Dice, pero ¿sabe qué? Le voy a pedir un favor, tenga el ticket y tiene que ir con el guardia de la entrada para que le ponga una etiqueta porque luego dicen que yo me la robé. Entonces, es que mucho de lo que comentas ahorita, muchos de los problemas es que el enfoque está muy, pues obviamente entendemos la finalidad de las empresas, que es la especulación, la riqueza, etcétera. Pero hay muchos estudios que revelan que cuando el enfoque lo centras en el trabajador y mejoras el entorno, la productividad mejora mucho también. Claro que sí. Y luego, en este caso, a mí me sirvió mucho para reflexionar sobre ello. Dije, a ver, espérame. Muchas empresas que conozco, no, hombre, hasta les traen six de cerveza y de todo. Bien chiqueados, ¿no? Y ve este tipo de empresas que son nacionales, con este tipo de actitudes con los trabajadores. Entonces, pues por eso salen las leyes, por eso están los reclamos, las 264 leyes que aparentemente son injustas, pero es que obedecen a una necesidad y un clamor por parte de los trabajadores en las empresas y un mea culpa de estas empresas para que pongan atención en los trabajadores, que son la base de las empresas. Donde ya no están de acuerdo las empresas es cuando le estás cargue la mano a estas mismas empresas. Porque el otro día me decía una gerente de recursos humanos, me dice, pues sí, dice, nos avisaron que iba a haber el tema a final de año, muy posiblemente la iniciativa se iba a aprobar, de dobletear el aguinaldo. Entonces, primero están dejando pasar como este periodo, pues, y ya como noviembre, diciembre, que termina el periodo de sesiones el 15 de diciembre, ya están pensando en a lo mejor aprobar la iniciativa sobre la duplicidad del aguinaldo, de 15 a 30 días. Entonces dice la gerente de recursos humanos, me dice, pues yo me siento muy contenta, me dice, de que vaya a tener más aguinaldo. Voy a tener 30 días. Pero por otra parte, en la junta con los jefes, con las de Estados Unidos, le dijeron, ¿cómo que vas a dobletear y ve la sábana, el presupuesto y multiplícalo por 1,500 trabajadores? Y es un mundo de dinero. ¿De dónde vamos a sacar eso? Es un presupuesto enorme. Y se dice que se enojaron. Allá en el otro lado ya estaban pensando incluso hasta recortes. Porque como siempre, el recorte en las empresas es por los trabajadores. El hilo se corta por los más delgados, ¿no? Entonces cuando tú dices, a ver, entonces, ¿dónde está la justa medianía aquí? O sea, el justo equilibrio entre lo que gasta el patrón
o lo que el trabajador tiene como beneficios. Por eso hablaba de una sinergia. Tiene que haber una sinergia, un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Por eso el tema de los sindicatos, a muchos no nos gustan, pero son un mal necesario en ocasiones. Porque con un patrón de este tipo, que todo el tiempo está sobajando a los trabajadores, pues claro que un sindicato es buenísimo ahí porque va y habla. Porque si va un trabajador lo despiden solo. Pero si va un grupo de trabajadores representados por un sindicato, le hacen caso. Sí, hablando de los auténticos sindicatos que se ponen la camisa, porque digo, me ha tocado ver sindicatos que la verdad son de pacotilla. O sea, los líderes sindicatos ahí andan nomás jalando, como dicen, harina para su molino y hacen como que defienden, pero no defienden ni madre los cabrones. Entonces, sí, la verdad. Que son los dos polos, pues. Es el ser y el deber ser, ¿no? Un sindicato bien llevado es un sindicato que pues, realmente estudia mejoramiento y defensa de los intereses de sus agremiados. Así dice la ley, ¿no? Que cuando llega el de conflictos, que digan, ay, ya llegó este cabrón, a ver, trátamelos bien, ¿no? O sea, eso sería como que el ideal, ¿no? Si siguiéramos la esencia real de la ley, seríamos todos felices. Pero sabemos que no es así, pues. No es así. Aurelio, el siguiente, hay mucho que comentar, ¿no? Y cada tema nos puede llevar aquí un episodio, pero la verdad la manera en que lo compartes, la verdad que es muy apasionante. Teletrabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo juegan ahí, por ejemplo, los accidentes de trabajo? Sabemos que con la pandemia, ¿no? Se hicieron como que una forma de trabajar, ¿no? Como dicen, home office. ¿Cómo se regula eso? Fíjate, ahí qué curioso. Aparte de las canas, lleva un poquito las fechas, pues, en que uno lleva de conocimiento en cuanto a las reformas, pues. Sabemos nosotros que existe el trabajo a domicilio. Que era, güey, pues te llevo la materia prima, tú trabájamela en casa, la manufacturas, y luego voy por ella y te pago, ¿no? Era el trabajo tradicional. Pero luego con toda esta onda de los Estados Unidos, el derecho anglosajón y luego de repente la pandemia, pues sí se dio el tema del teletrabajo. El teletrabajo trae un ingrediente que es trabajar con las tecnologías de la información en un más del 40% de la jornada en una semana. Es decir, pues vas a trabajar más con una computadora en tu casa, pues, porque es lo que normalmente sucede. Fue buenísimo durante la pandemia. Todos aprendimos a usar mínimo el Zoom, ¿no? Todos felices usando el Zoom, ¿no? Y al principio me acuerdo que era un sufrimiento. Oye, ¿prendo la cámara? ¿No la prendo? ¿Qué hago? ¿Cuál fue el problema del teletrabajo? Todos éramos felices con el teletrabajo. El problema fue cuando sobreregulamos la figura. Cuando entra el Estado y dice, oye, a ver, espérate. Está bien, va a trabajar el empleado en su casa, pero ahora tú ya terminamos la pandemia, ahora quieres que todo el mundo trabaje en home office. Patrón, ¿qué te pasa? Porque muchos me dijeron, oye, pues ya no pago renta, no pago luz, agua, teléfono en una instalación, en una empresa, y ahora todo el mundo es desde su casa. Y me ahorro luz, agua, teléfono. Entonces era un negocio redondo para muchos patrones. Entonces dijeron, no, a ver, espérame. Aquí tiene que regularse la figura. Entonces vino la reforma sobre el teletrabajo, pero se fueron hacia el otro lado del péndulo porque ahora resulta que si tú contratas a alguien en teletrabajo, tienes que hacer un contrato, tienes que estar de acuerdo con él, tienes que pagarle un porcentaje de la luz, un porcentaje de la electricidad, pues, un porcentaje del internet, tienes que pagárselo, tienes que proporcionarle todo el equipamiento ergonómico para que esté en su casa. Y como bien dices al final, pues, ¿qué pasa con los accidentes? Porque al final es la casa de la persona se convierte en un ambiente laboral que está protegido por todo lo que dice la Ley Federal del Trabajo en tema de riesgos de trabajo. Y ya sabemos que los principales riesgos de trabajo se dan en los domicilios. Que no pasa, pues, el otro día me hablaba una persona, me dice, oye, me pegué en el dedo chiquito del pie y me lo quebré. Pues es accidente de trabajo, compadre. Es un accidente de trabajo. ¿Y qué estabas haciendo? No, pues es que me entró la llamada y tuve que correr porque ya era la hora de la sesión. Frijoles. Los frijoles. Y me cayó la cazuela caliente. Pero es un accidente de trabajo, sí, pues. Sí. O sea, corrí a activar el Zoom porque ya era la hora de la junta. No me fijé que estaba a la mesa y ya sabemos el dedo chiquito que la lleva, ¿no? Pero eso técnicamente sí es un accidente. Parece chiste, lo es. ¿No? Sí lo es. Claro, pero por eso todas las normas del teletrabajo establecen, pues, y aparte la norma, creo que la 37, la que menciona el teletrabajo, establece pues también eso, o sea, que tú tienes que ir con todo tu séquito de Comisión de Seguridad e Higiene y tu médico y todo lo demás para asegurarte que el entorno donde está la casa del trabajador precisamente atienda todo lo que son
las cuestiones de seguridad, como si estuvieras en tu trabajo, ¿no? Ujú. Pero imagínate, ya me veo como los niños chiquitos, ¿no? Poniéndole taponcitos aquí para que no te lastimes. Dice el patrón, pues al rato me sale muchísimo más caro tener un trabajador en teletrabajo por todos los gastos que debo de hacer, simplemente en el tema de ergonomía. Ujú. Y dice el patrón, pues ya no me conviene el teletrabajo. ¿Cómo se cocina un tema así en un tribunal laboral? El tema de los tribunales es que la mayor parte de las cargas están en contra del patrón. Y digo en contra porque el 784 habla de las cargas procesales y en este caso el patrón es el que las absorbe. Es decir, si vas a un juicio y dice el trabajador, pues es que yo trabajé desde 1970. ¿Quién tiene que probar eso? ¿Patrón? Con el contrato, ¿no? Échale, patrón. Ujú. Oye, pues el que dice el trabajador, yo fui despedido. ¿Quién tiene que probar eso? Un hecho negativo, ¿eh? Ujú. ¿Quién tiene que probar eso? Pues el patrón. A ver, patrón, tienes que probar que no despediste a ese trabajador. Que es Pero cuando ¿cómo les voy a probar cuando eso? les ofrecen el trabajo, ¿no? Y la clásica que hacían antes, ¿no? Pero eso ya no se puede. Porque vinieron los legisladores y dijeron, no, el ofrecimiento del trabajo no releva de la carga de probar el despido por parte del patrón. Entonces nos quitaron esa figura y decían, ahora sí van a ser abogados en los tribunales. Que era muy típica, ¿no? Era muy típica decir nada más, niego el despido y ofrezco el trabajo. Era la churpias, pues, de antes. Hoy ya no. Hoy incluso decir mentiras ante un juez está penado por el artículo 48 bis de la Ley Federal del Trabajo. O sea, puede llevarte incluso hasta la pérdida de la cédula. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que uno le dice a los patrones? Oye, pues es que como lo hacíamos antes y hoy también, ¿no? Pues di la verdad. ¿Lo despediste? Sí. Paga. Pero ¿cómo voy a pagar 3 meses de salario? Pues es que entonces en principio no lo despidas. O si lo vas a despedir, que sea con una causa. Entonces, como que cambiar ese chip, pues a veces como que nos lleva más tiempo, ¿no? Y sobre todo porque al otro día me decía un patrón, me decía, oye, pues es que tengo que despedirlo porque tiene una baja productividad. Pues sí, pero es que la baja productividad no es una condición para despedir a un trabajador. Esa baja productividad tiene que traducirse en un daño. Así es. O sea, no lo mismo que yo diga, es que ahora me vende menos, ¿no? Pues sí, pero ¿dónde están las métricas? ¿Dónde están los planes, los programas, la entrevista de mejoramiento, el acta que le llevaste a cabo al trabajador, la instrucción que le diste, el perfil de puestos? O sea, es cuando uno dice, a ver, espérame, tenía que llevar todo eso. Y te dices tú, bueno, ¿cómo te explico? Oye, Aurelio, fíjate que ahorita que mencionabas, ¿no? Que podía haber una responsabilidad para ustedes como abogados. Esto me lleva a transitar y hacer una intersección con otra de las obligaciones que tienen los empresarios, que no son propiamente laborales. Estamos hablando de una carga regulatoria que es muy pesada en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Este año, en julio pasado, se reformó la ley antilavado y le abre un capítulo, la ley antilavado, que casi etiquetó, ¿no? A todas las personas morales, todos los empresarios tienen la obligación de identificar al beneficiario controlador. PLD, que ya era una obligación que ellos tenían o tienen en los términos fiscales. El artículo 32 BTER lo dice clarito, identificar al beneficiario controlador fiscal, ¿no? Hasta lo bautizaron. Pero ahora, en materia de prevención del lavado de dinero, tienen la obligación de identificar a un beneficiario controlador, que básicamente van a ser los socios, determinar su estructura corporativa, accionaria, quién toma las decisiones, cómo son los manejos del dinero. Entonces, el incumplimiento de esta obligación puede escalar a una responsabilidad penal. Y recordemos que el proyecto de reforma de la ley antilavado suprime un elemento del tipo. En materia penal está una figura especial en la ley antilavado que dice que el incumplimiento de la norma puede traer aparejada una sanción de tipo penal. Entonces, como abogado laboral, pero también corporativo, tienen ese radar encendido los empresarios de todas las obligaciones, digo, laborales y luego PLD, porque las consecuencias, hermano, son muy catastróficas. Y luego, fíjate, le vamos a poner la cereza en el pastel. Tenemos un proyecto de reforma de la ley de amparo que en el capítulo de, creo que es el 120, no me acuerdo, 129 de la ley de amparo, donde se hablan de los supuestos donde no va a proceder la concesión de la suspensión
por cuestiones de interés público y ¿Qué es lo público? Exactamente. Entonces, se abre hay fracciones ampliadas y me estoy refiriendo, creo que a la fracción 14, cuando dice: cuando se trate de investigar delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si me presentas el amparo, nomás no te voy a conceder la suspensión. Eso le aplica a los empresarios, ¿eh? No, claro, claro. En materia laboral hay 2 delitos bien identificados al final de la ley, ¿no? Hay 2. ¿Contratas menores o pagas menos del salario mínimo? Son los clásicos con los cuales siempre navegamos. De hecho, es lo que siempre le preguntamos cuando vienen con nosotros con algún litigio. Inmediatamente le preguntamos: dame los recibos. ¿Le pagabas menos del mínimo? No, le pagaba más del mínimo. Ah, perfecto. Y eso ya tenemos un delito menos. ¿Tienes menores trabajando sin permiso? No, no tengo menores, puros mayores. Ah, bueno, entonces ya con eso después, todo lo que parte de ahí, ya decíamos nosotros antes, pues ya no va a pasar de un tema económico. Se agregó una reforma hace poco a la ley trata. O sea, ¿recuerdas tú el artículo 21 que se reformó? Donde decías trabajar en jornadas superiores a las que establece la ley ya implica una explotación laboral. Es decir, equipararon a los patrones con la trata de personas, que es un delito grave. Prisión preventiva oficiosa, incluso, el artículo 19 pues, de la Constitución. Entonces, uno decía: a ver, espérate, un patrón puede irse a la cárcel ahora muy fácilmente si labora horas extraordinarias, un trabajador. Entonces ya estuvimos platicando con jueces, antes que se diera toda la reforma judicial, ¿no? Con jueces, ¿y cómo la ves? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que protegernos? Y los jueces al final, uno sí nos decía muy valientemente: ni siquiera aplica el tipo penal. ¿Por qué? Porque eso se habla de una ilicitud, un trabajo ilícito, que se daba mucho, por ejemplo, con el tema en Dinamarca, aquí no, de que llegaban los malos, pues, agarraban a las personas albañiles, se los llevaban a trabajar jornadas extenuantes sin pagarles, construían sus casas, bóvedas, túneles, lo que sea. Cuando no los mataban, los regresaban y eso sí era una explotación laboral. Entonces decías tú: pues eso sí, por supuesto que es una explotación. Pero equiparar eso con un patrón, por ejemplo, de una maquila, que trabajan tiempo extraordinario, pues no es lo mismo. Entonces muchos jueces nos decían: no, ahora ni te preocupes, eso no aplica para nosotros. ¿Tienes un contrato de trabajo firmado? Sí. ¿Hay un consentimiento del trabajo? Claro que sí, el trabajador mismo me pide las horas extras. ¿Por qué? Porque tiene 2 esposas, tiene 2 pensiones alimenticias del 50%. Pues él nada más vive con las horas extras. Y si se las llego a quitar, no, hombre, me tumban la empresa. Entonces, ¿cómo ver esos casos que son, según la ley, iguales, pero que en diferentes circunstancias cambian? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué decirle a un empleador? Pues que si nos vamos a la literalidad de la ley, de las normas y todo lo que nos están aventando, no hay patrón que se salve. No hay patrón. Siempre vas a incumplir en algo, pero vas a incumplir. O por supuesto que ahorita las cosas más delicadas ahorita son las fiscales. Evasión fiscal, defraudación, todo esto. Ni quiero decirte en caso de que incumplas una norma que luego se convierte en un crédito fiscal. Porque entonces ahí entramos en problemas. Entonces, ¿qué decirle a un patrón? Pues mira, tu patrón, dedícate a producir. Encárgale a los profesionales, no a ChatGPT, a los profesionales, encárganos custodiarte, cuidarte. Se supone que nosotros tenemos el expertise para protegerte. Nosotros nos vamos a preocupar de las leyes. Es que salieron, no sé, 400 leyes. Pues sí, pues es mi trabajo, compadre. Yo me voy a dedicar de eso, te voy a proteger. Y si tú ves que yo no soy experto en eso, pues entonces consigue a alguien que sí lo sea. Pero tú no te preocupes por eso, porque tú te has dedicado a producir. Tú dedícate a eso. Obviamente, pues ya sabrás que pues muchos dicen: pues no, Liga, aún así no estoy muy seguro de invertir en México. Pues es que sí tenemos muchas cosas buenas en nuestro país. Otras no tantas, pero como decía el gran maestro Bruce Lee, adaptación. Sé como el agua, decía, ¿no? Sé como el agua. Sé como el agua. O sea, oye, Aurelio, esto me lleva a hacer una reflexión muy importante en lo que estás diciendo. El empresario trae un desafío de subsistencia como empresario en México. Trae una carga regulatoria muy pesada y luego las herramientas que como empresa tiene para defenderse del poderoso, decía nuestro amigo Héctor Ibarra Calvo,
del arbitrario, pues cada vez se están reduciendo, ¿no? Ya una reforma que casi la vemos ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a la ley de amparo. Entonces, yo siento que a los empresarios y a muchos sujetos obligados no les ha caído el 20 de cuál es la situación. O no lo quieren entender porque implica un gasto o porque implica una preocupación, o como dicen, ay, pues ahí se va, ¿no? Es como cuando ni quieres ir al médico porque no quieres saber si tienes cáncer o si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, como dicen los médicos, y prefieres mejor no saber. Hay una aversión al riesgo, mejor no quiero saber para no preocuparme. Eso yo siento que les está pasando a los empresarios. Sí. Bien, o sea, no tienen idea del escenario que se les viene encima. Mi sugerencia para los patrones siempre ha sido la siguiente. Tú necesitas un abogado negociador y necesitas un abogado cabildero. Y no me refiero a cabildero de ir a decir, dar mordidas y multas. No, eso no me refiero. Yo creo que ya como país tenemos que cambiar en ese sentido, ¿no? Pero ¿para qué me refiero con esto? El negociador, porque no se trata de dividirse en los tribunales. Lo último que nos dijeron, y esto está por confirmar, era de que el 90% de los asuntos los perdían los patrones. Fíjate. Precisamente por la falta de documentación. No porque no hagan las cosas bien, sino por falta de documentación y asesoría. Entonces necesitas un negociador, o sea, alguien que no te lleve a juicio, o al menos que te explique cuáles son los riesgos y que tomes un riesgo medido. Uh-huh. Y los cabilderos, y aquí el cabildero tiene mucho que ver con, así como los trabajadores se unen a los sindicatos, tú como patrón también te puedes unir con tu sindicato patronal. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cuál es el sindicato patronal por excelencia? Coparmex. Si tu negocio no es del giro de lo que te gusta, pues Coparmex, pues ahí tienes a Canacintra, tienes a Canaco, Uh-huh. tienes a Index, o sea, dependiendo, pues, pero como patrón tienes que unirte con otros patrones para formar fuerza y formar un bloque para ir a manifestarle al señor gobierno, oye, pues lo que estás haciendo está lastimando al sector. Claro. ¿No? Pero si no haces eso y pretendes tú solo como veleta andar peleando con todo esto que está saliendo, pues no te van a hacer pedazos, compadre. Simplemente con el tema, como comentaba nuestro buen amigo Héctor, el tema de la ley de amparo, pues bueno, pues es que era lo que nos protegíamos. Y ahora resulta que me dices que no va a ser parte de la protección que voy a tener en gran medida, Uh-huh. porque ahora resulta que si va a haber un acto administrativo y es de orden público según la autoridad, pues ¿qué es orden público? Pues todo es orden público. Todo es orden público. Entonces, o al final que le llego a ganar el amparo y resulta que él va a decir que tanto material como jurídicamente no puede cumplir la autoridad responsable, pues entonces el amparo pues ya no existe. No, y es que así de sencillo. Estamos viendo ahí como que se nos está desmoronando esa figura. Es muy catastrófico. Pero ¿qué hemos hecho o qué hacíamos antes de la existencia Uh-huh. de todos estos elementos que tenemos ahorita? Adaptarnos. Así es. Unirnos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta porque estás en el punto de ebullición, hermano. A ver, Aurelio, tu firma legal está enfocada ahorita también en temas contenciosos laborales, ¿no? Uh-huh. Exactamente, ¿va a haber algún diseño o rediseño de tu estrategia de prestación de servicios? ¿Le vas a seguir apostando a la contienda, sabiendo cómo están los escenarios y sabiendo que tenemos ya jueces electos por voto popular y ya sabes, toda la letanía que se ha dicho, con un juicio de amparo ya manco? ¿Qué vas a hacer tú como abogado independiente? ¿Vas a seguir con la misma línea de prestación de servicios o vas a tener que reconfigurar tu servicio? Fíjate, qué buena pregunta. Eso me lo preguntaban la semana pasada unos amigos en un chat y me decían, pues es que mejor me voy a poner a vender tacos y ya. No, a ver, espérate, bueno, si eso te va a dejar más dinero, pues hazlo, ¿no? Pero me decía, ¿qué vas a hacer, Aurelio? Pues mira, muy sencillo. Nosotros podemos como abogados atender al cliente que venga hacia nosotros y con todo gusto se le da todo el servicio. Si es un trabajador, se le atiende. Si es la empresa, se le atiende. Nosotros no tenemos restricción. La única restricción sería no las dos al mismo tiempo, Uh-huh. porque eso es un prevaricato. Hay algunos abogados por ahí que andan con la pureza andando, ¿no? De, no, yo nada más llevo puros patrones, o no, yo no llevo puros trabajadores. Pues sí, pero lo hacen porque quieren, porque realmente el abogado puede llevar ambas cosas. Uh-huh. Ahora, si tú dices, yo voy a litigar por empresas
¿qué estrategia voy a seguir? Yo lo que siempre les he dicho a los patrones es lo siguiente. Yo te voy a hacer una radiografía de tu asunto, de tu juicio. Un trabajador vino a demandarte, ok, te voy a hacer una radiografía. Te voy a poner pros y contras de una posible defensa. Los riesgos, pues, a los que te vas a enfrentar, que es parte del compliance en materia laboral. Tú vas a tomar el riesgo, no yo. Como asesor tuyo, mi deber es darte los pros y los contras. Por supuesto que te voy a dar mi sugerencia. Sí, claro. Y la sugerencia es, pues arréglate. No te puedo llevar a un juicio, a una aventura de un procedimiento donde sé que de entrada ya llevamos un handicap, como en el boliche, ¿no? En contra. Porque la Ley Federal del Trabajo en su mayoría está diseñada para proteger al trabajador. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una estrategia de, primero, documentación que tienes que tener durante la relación laboral para que te protejas, documentes, hagas todo lo necesario para una conducta indebida de un trabajador, tener todas las herramientas para hacer frente a un juicio. No lo mismo que venga un trabajador y diga, me despediste, y yo decir nada más, pues no te despedí y ya, y me quedaste ahí. A decir, me despediste, sí te despedí, porque tengo 4 faltas en un periodo de 30 días, fracción 10 del 47, aquí están, mira, las 4 faltas bien documentadas. Es muy diferente. Ni para dónde hacerse. Entonces vas con el juez y le dices, señoría, claro que lo despedí, porque aquí tengo las herramientas, las pruebas. Entonces es un cambio de conciencia con el cliente, no nada más de que el cliente venga y le digas, sí, yo te llevo el juicio, no te preocupes, son 10 pesos y ya. No, o sea, es una asesoría integral que tienes que darle el antes, el durante y el después. Pero ¿qué tan disponibles están los empresarios para abrir su mente? Porque de eso se trata al final de cuentas, abrir su mente a nuevas formas de cumplimiento, de blindarse, porque no, como bien decías, no solamente es contratar, ¿no? Es documentar y dejar constancia, evidencia de cada movimiento de la empresa para que sirva como un complemento, darle materialidad, como dicen los contadores, a cada una de las acciones de la empresa, para que sirva para ustedes al momento de los litigios, ofrecerlos como prueba. ¿Qué tan abiertos están al cumplimiento regulatorio? ¿No hay resistencia? Hay como de todo, como en botica hay de todo. Hay de todo. Hay patrones muy conscientes, patrones que te aceptan perfectamente bien esto y hacen todo un cambio de cultura pues al interior. Y hay otros que de plano dicen, yo no tengo tiempo para esto. O sea, tú encárgate, tú arréglate, y nos pasan con la de recursos humanos y el de recursos humanos pues nos habla y nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos, ¿no? Lo que más le duele al empresario es que le llegue una inspección del trabajo y darse cuenta que no está cumpliendo. Eso es lo que más le duele. Entonces ahí es cuando toman conciencia y dices tú, tengo que arreglarme, porque se dan cuenta de las multas estratosféricas. Con Peña Nieto subieron 1,587% las multas. Entonces es una cantidad bestial. Antes decían, no, pues yo cumplo con la multa. Pues sí, pues las multas eran 2,000, 3,000 pesos. Pero ahora las multas son de millones. Ha cambiado mucho, Aurelio, la forma en que se imparte justicia laboral ahora con el nuevo modelo de justicia que se tiene. La justicia siempre ha sido lo que es, ¿no? Lo que es una guerra de pasiones en los tribunales. Siempre ha sido una guerra de pasiones. Guerra de egos, guerra de conocimientos. Ese litigio que nosotros nos han vendido desde la escuela, ¿no? Donde uno peleas contra el juez, peleas contra tu cliente, peleas con la contraparte y luego todavía peleas por los honorarios. Sí, no es una locura eso. O sea, ser litigante no cualquiera, ¿eh? O sea, ser postulante no cualquiera. Es una ardua labor de estar ante los tribunales. En cuanto a la autoridad en sí misma, pues como en todo. O sea, siempre hay jueces muy buenos que dices tú, wow, me quito el sombrero. Y aunque te dictan una sentencia, dices tú, pues tengo que reconocer que tiene razón. Pero también hay jueces que dejan mucho que desear, que dices tú, no es posible que esté esa persona aquí, ¿no? Ahora con la reforma judicial, yo creo que se ha visto por tema de redes sociales, porque antes no había redes sociales, pero hoy sí más, evidenciar pues a estos jueces malos. Que después quieran andar buscando el voto popular. Sí, pero vaya, es como con los alumnos. Yo a los alumnos les digo yo mucho eso. Miren, muchachos, aquí todos van a empezar con un nivel 0. Y conforme vayan avanzando en la materia, incluso hasta en su vida particular, ustedes van a ir adquiriendo un nivel. Ese nivel va a depender de ustedes. No significa, el problema no es llegar, el problema es sostenerte. Así es. El problema de los jueces de ahorita no es llegar, ya llegaron, ya están ahí.
El problema es que ahora que ya estás ahí, ponte a estudiar, compadre. O sea, no es tema de ser soberbios, de decir yo no admito nada porque yo soy el juez. No, eso no es así. Por algo se llaman servidores públicos, es decir, tú vienes a servir a la población. Yo la verdad te voy a dar mi punto de vista ahí. Muy personal, lo vas a compartir o tal vez no. La curva de aprendizaje va a estar muy corta para estos cuates y llegar a aprender y tú sabes, ser abogado trae su técnica muy profunda, me lo decías ahorita antes de la grabación, o sea, claro, yo coincido en esa parte. Se requiere de mucha expertise, de mucho entendimiento de la norma, cómo puede sistematizarse la interpretación con otra, cuando hay un antinomio, cosas como esas que a la hora de la hora la hace muy desafiante para el que no sabe, Entonces, siento que cuando le estén agarrando la onda ya se van a estar candidateando para como sucede con los Se acabó el periodo. Sí, claro, por supuesto. Mira, Aurelio, la verdad es que todo lo que tú estás comentando es muy interesante y aquí pudiéramos estar, hermano, toda la tarde hablando de estos y vamos a hacer conclusiones muy profundas, ¿no? Si tú tuvieras que hacerle ahorita una recomendación a los empresarios por todo lo que se viene, olvídate ya de la cosa laboral, obviamente que está dentro de la ecuación, pero exactamente qué les dirías que hicieran, dónde deberían de poner el enfoque para tener una protección más integral. Lo primero es siempre estar informados, no podemos abstraernos. Yo sé que cansa estar viendo las noticias todos los días, chorreando sangre y cuanta cosa, ¿no? Yo sé que cansa y a veces uno dice, pues ya no quiero escuchar nada, ¿no? Ya, feliz ignorancia. Pero lo cierto es que hay que estar muy al pendiente. Si no lo vamos a hacer nosotros, mínimo sí volverte hacia las cámaras. Yo sí les digo, únanse a las cámaras. En las cámaras tienen muy buenas personas, muy preparadas. A lo mejor, como todos, pues a veces hay política en las cámaras, es cierto. Pero por el tema académico, por el tema de estar enterado de lo que está pasando en tu entorno, sí son muy buenas. De hecho, cuando viene un inspector del trabajo, lo primero que te pregunta es cámara a la cual pertenece, ¿no? Entonces, si tú dices pertenezco a la cámara foránea de tal, ya cumpliste con el rubro de actividades sociales, culturales y económicas, que es uno de los reactivos que vienen en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como una posible multa de la Secretaría del Trabajo. Entonces, si ya estás cumpliendo con eso, pues lo segundo es, tú como patrón, pues tienes que tener a alguien, si no lo vas a hacer tú, a alguien encargado de cuidar esos pequeños detalles. Decían las personas antes, al ojo del amo engorda el caballo, lo cual quiere decir que tu negocio también tiene que ver con el aspecto jurídico. Claro. Alguien decía por ahí, no, pues es que yo los trabajadores los manejo muy bien y yo negocio con ellos. Está bien, se puede llevar eso así, perfecto. Pero está como aquel que decía, pues yo nunca he pagado aguinaldo en mi vida y mira, nunca me ha pasado nada. Pues sí, hasta ahorita, ¿no? O antes que eran 2,000 pesos la multa, pero ahora que están carísimos. Entonces depende mucho, pues es muy casuístico todo esto, pero lo principal recomendación sería acérquense a los expertos. Si no quieres pagar, no te preocupes, hay muchas herramientas, incluso hasta ChatGPT si quieres, pero la de paga, no la gratis. Acércate, hazle ciertas preguntas, aprende los prompts y la misma inteligencia artificial te puede dar algo muy acercado a lo que es la realidad de lo que estás pidiendo. Entonces, pero de que vas a necesitar a una persona que te dé una asesoría integral, la vas a necesitar tarde que temprano. Irte a juicio, yo creo que es lo peor que puedes hacer ahorita. Así es. La recomendación es no te vayas a juicio. Pero es que a menos que me pida 3 millones de pesos, pues no te vas a ir a juicio, ¿verdad? No se los vas a pagar. Pero si una situación ¿sabes que yo tengo la razón? Pues sí, pero es que no basta tener la razón. Al menos el sistema en el cual estamos empotrados ahorita no basta, al menos para los patrones. Traes una carga probatoria espantosa del 784 más la carga dinámica de la prueba, que es todo aquello que tú tienes que tener. Eso es una cosa espantosa. Entonces, si es así, ¿todo está perdido? No, tampoco todo está perdido. El patrón tiene muchas herramientas, tiene muchas maneras como salir adelante, tiene el poder económico de su lado, cosa que no tiene el trabajador. Me ha tocado muchos trabajadores que ya no desean seguir con sus juicios simplemente porque ya no tienen dinero. Dame 2,000 pesos y nos arreglamos, y se arreglan los asuntos por 2,000 pesos. Entonces, están los dos lados de la historia perfectamente bien identificados por los cuales podemos navegar. Pero la constante es acércate a los que saben, acércate a los asesores
ellos te van a guiar. Ujú. Pero como en el tema de los médicos, no vas a ir con un médico general. Si tienes un problema del corazón, vas a ir con un cardiólogo. Si tienes un problema de tipo laboral, pues ve con un abogado laboralista. Así es. Si tienes un problema fiscal, ve con un abogado fiscalista que entienda todo esto de los impuestos. Si vas a ir con un tema, vas a constituir una sociedad, pues vas con un abogado corporativo o societario. Entonces, fíjate cómo todo eso también tenemos que identificarlo ahorita con el gremio, ¿no? Y para finalizar esa idea, el otro día me hablaba, puro chisme aquí, qué bárbaro. El otro día me hablaba un trabajador todo enojado, ¿no? Sabía que yo soy abogado, me conocía, nos conocemos hace muchos años. Y me dice, Aurelio, aconséjame. Digo, pues, ¿qué pasó? Dice que él era labores generales. Y él llegó el patrón un día y le dijo, se quitó los zapatos y le dice, ten mis zapatos, ve y voléalos. Y dijo, pues eso no me corresponde. No, ve y voléamelos. Y es más, está una persona aquí que es amigo mío, estaba ahí en ese momento. A ver, quítate los zapatos, dáselos. Y dice que le dio los zapatos y se los llevó a volear. Pues él dice, pues voy a obedecer, pues me van a correr. Necesito el trabajo. Fue, los voleó, regresó, él les entregó los zapatos. Y la visita, pues oye, pues ¿qué es lo que haces en agradecimiento? Oye, pues gracias, ¿no? Se sacó 50 pesos el invitado y se los dio. Y se paró el patrón y le dijo, ¡ey! Fue y le arrebató los 50 pesos al trabajador. Le dijo, ¿por qué le das los 50 pesos? Luego se acostumbras. Quítale los 50 pesos para que no se acostumbre. Eso es cuando dices, a ver, espérate. A ver, le estás indicando en puridad jurídica una actividad que no es parte de lo que él hace. Uh-huh. Es una modificación de las condiciones de trabajo, artículo 51, Ley Federal del Trabajo. Primero. Segundo, no seas ojete. ¿Por qué tratas al trabajador como si fuera un esclavo? Entonces, ¿por qué nació la ley? ¿Por qué nace el derecho? Precisamente por el abuso del poderoso hacia el débil. Nuestro esquema de derecho por el cual como sociedad nos hemos juntado y hemos pues colocado todas las normas actuales es porque como sociedad, como el contrato social de Rousseau, ¿no? Como sociedad nos hemos dado estas normas. Uh-huh. ¿Qué es el derecho? Le digo a los muchachos, ¿qué es el derecho? Ya empiezan, ¿no? Conjunto de normas, reglas y principios. No, está mal. ¿Pero por qué, maestro, si eso dice García Maínez? No, entiendan qué es el derecho. Entiéndanlo. ¿Son cosas que se te permiten hacer el derecho, sí o no? Pues sí. Pues entonces, eso es el derecho. Tú vas, le quieres explicar el derecho a la señora de la esquina, a la de Abarrotes, que es patrón. ¿Qué le vas a decir? Señora, conjunto de normas, reglas y principios. No le vas a decir eso. Le vas a decir que, señora, trate bien a sus empleados. Uh-huh. ¿Ahí estás ejerciendo el derecho? Sí, ahí lo estás ejerciendo. Ya le dice como 2, 3 capítulos de la Ley Federal del Trabajo en esa sola reflexión, ¿no? Sí. Entonces, como que a veces los abogados también, la mea culpa, la culpa de nosotros como abogados, es que a veces somos demasiado técnicos, tanto que el cliente no nos entiende. Uh-huh. Mira, te voy a, ya con esto para terminar, porque sí es muy interesante esta parte. Mira, hay un doctor que te lo voy a recomendar. Su lectura está fascinante. Tiene un libro que se llama Resetea tu mente, se llama Mario Alonso Puig, es español. Y él habla de los 2 hemisferios. Está buenísimo el libro, ¿no? Y muy entendible, ¿no? Bajado a los que no somos expertos, ¿no? En la materia. Y él habla de la dimensión del hemisferio izquierdo, que es lo que tú dices, ¿no? Somos muy técnicos, el razonamiento, y deductivos, analíticos, criticones, dualistas, estás bien, estás mal, rico, pobre. Y estamos tan encajonados en la dimensión del hemisferio cerebral izquierdo que abandonamos a la apreciación y la belleza del hemisferio derecho, que es conectar con el ser humano. Entonces, ahorita tú acabas de decir, trátelo bien. O sea, hacer el viraje al cerebro derecho y conectar con la persona. Ahí está la solución en la mayoría de los problemas. Pero, ¿qué hacemos los abogados? No, pues el artículo, la jurisprudencia, no, es en constitución. No, la gente no quiere eso. La gente es como que, a ver, ¿cómo me afecta a mí?
¿cómo puedo estar mejor yo? ¿Y cómo pueden estar mejores? La integración. Pero bueno, amigo, te agradezco sinceramente que hayas venido. Espero que no sea la última vez, porque vienen muchos desafíos para empresas y te soy honesto, quiero que acompañen en este podcast y que compartan a la gente que ya nos está siguiendo, que bendito Dios va creciendo la comunidad interesada en lo que estamos haciendo. Solo las voces expertas están acompañándonos aquí y desde luego que tú eres una de ellas. Te agradezco sinceramente muchas gracias. Que nos hayas acompañado. Fíjate, como una reflexión final, el otro día me decía alguien, texto sin contexto es pretexto. Y me quedé pensando, yo, uy, pues tiene razón. O sea, somos muy dados a descontextualizar las palabras de las personas. Y eso sucede mucho en materia laboral. O sea, en materia laboral viene, es que me dijo tal por cual el trabajador, despídelo. A ver, espérate. ¿Cuál fue el contexto? ¿Sí? El otro día me decían eso. Oye, Aurelio, queremos que despidas a un trabajador porque tiene 4 faltas en un periodo de 30 días. Y yo le dije, sí. Pues bueno, si ahí tienes todo documentado, pues vamos, ¿no? Fue y lo acompañé. Y cuando lo estábamos entrevistando al trabajador, el trabajador con la lágrima en el ojo, dije, algo anda mal. Entonces le dije, ¿me esperas poquito? Le dije al patrón, ¿me esperas poquito? Voy a platicar con él. Sí. Voy a hacerle finiquito el cheque y se lo vamos a pagar ahorita. Bueno, ya que se fue el patrón, me puse a platicar con el trabajador. Le dije, oye, ¿qué pasó? Ya se fue Pepe, ¿qué pasó? Dijo, licenciado, son fregaderas, dice. Yo tengo que tomar 2 camiones para llegar aquí a la empresa. El camión me falló en esas 3 ocasiones porque son 3 retardos, licenciado. Eso provocó las faltas. Porque yo llego tarde y me regresan de acuerdo al reglamento interior de trabajo. Pero ¿por qué llegaste tarde? ¿Te quedaste viendo Netflix o qué? No, licenciado, mi esposa tiene cáncer. No seas así. Entonces ya que, pues ni modo, le dieron su cheque y se fue. Pero ya me quedé platicando con el patrón, le dije, no seas así, le dije. Lo que hiciste aquí es cierto, es legal, sí es legal. Pero lo que hiciste fue detonar el ambiente laboral. Uh-huh. Porque tus demás trabajadores se dieron perfectamente cuenta que tú eres un patrón injusto. Ojete. ¿Eres legal? Sí, pero injusto. Y eso detona el ambiente de trabajo. Que como bien comentabas al inicio, si tú tienes un ambiente laboral bueno, el entorno laboral bueno, que eso atiende el liderazgo positivo, crece tu productividad. Si no, entonces, ¿qué es lo laboral? ¿Qué es la materia laboral? Pues es esa sinergia con los trabajadores. Trata bien al trabajador. Uh-huh. Y el trabajador te va a tratar bien a ti. Si no, va a buscar cualquier cosa para hacerte quedar mal. Y el otro día me decían, oye, pues es que, ¿qué va a hacer contra mí? Pues tan sencillo como si está empaquetando un producto, lo va a empaquetar mal. Y así la productividad va a ir bajando. Y te va a tronar. Y va a estar pegándole en la economía de la empresa y los rendimientos pues van a estar castigados. Ahí está la clave. ¿Necesito abogados para eso? No necesitas abogados, necesitas sentido común. Necesitas ser persona, hermano. Necesitas ser persona. Exactamente. Entonces volvemos a lo mismo. Texto sin contexto es pretexto. Así es. O lo que decían por ahí alguien, va a haber una historia en la cual tú siempre vas a ser el malo. Pero si vas a ser el malo, que al menos te quede la conciencia de que lo que hiciste fue lo justo. Exactamente. Amigo, te agradezco que hayas acompañado y que nos hayas aportado tanto valor. No, a ustedes, es padrísimo todas las instalaciones. Ya lo escuchó, las voces expertas son las que nos acompañan aquí en este episodio. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Esto fue Legalmente. Piensa libre, piensa claro y piensa legalmente.